Todos los textos que hablan de requisitos para salvación se refieren a la obediencia al Evangelio. La palabra salvación es expresada, desde luego, de varias maneras. Y hay muchos textos que hablan de lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Y desde luego, todos sabemos que la salvación es por gracia, es que el hombre no puede salvarse solo y que era necesario que Cristo viniera al mundo para ser nuestro Salvador, siendo el perfecto sacrificio por los pecados del mundo. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de la gracia de Dios, Hechos 20:24. Sin embargo, la misma persona que entiende que la salvación es por gracia, también tiene que admitir que la salvación no es universal. Cristo dice en Mateo 7:14 que pocos son los que hay en el camino angosto de la salvación. Hebreos 5:9 dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios especifica algunos requisitos que el hombre debe cumplir para ser salvo. Esto se llama obedecer al Evangelio. Varios textos como Romanos 10, 16, 1 de Pedro 4, 17, segunda Tesalonicenses 1, 8, también esto se llama obedecer a la fe. La fe en sentido objetivo, o sea, el Evangelio. Hechos 6, 7. Y obediencia a la verdad, 1 de Pedro 1, 22. Hay varios ejemplos de los que obedecieron al Evangelio. De estos leemos en el libro de Hechos. Muchos insisten en que la salvación es por la fe sola, porque cuando el carcelero preguntó qué debo hacer para ser salvo, Pablo y Silas contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Estoy leyendo en Hechos 16, versículos 30 a 32, y esa palabra que les hablaron era el Evangelio, que incluye el bautismo. Y el carcelero y su casa, habiendo oído el Evangelio de Cristo, querían obedecerlo y fueron bautizados esa misma hora. Hechos 16, 33. Medianoche, versículo 25, dice medianoche. Por lo tanto, este estudio tiene que ver con los requisitos nombrados por Dios que el hombre debe cumplir para ser salvo, enfatizando que hay un solo evangelio, hay un solo plan de salvación. Por eso todos los requisitos que son nombrados para ser salvos se refieren a la obediencia al evangelio. El punto enfatizado en este estudio es que cada requisito nombrado en los varios textos que citaremos es una parte del todo del plan de salvación. Esto es una cosa común. En las Escrituras se usa una palabra, pero esa palabra representa todo el plan de salvación.
Este lenguaje figurado llamado sinécdoque, se llama sinécdoque, o sea, designar un todo con el nombre de una de sus partes. Otra vez, designar un todo con el nombre de una de sus partes. Por no reconocer y aceptar este lenguaje figurado, muchos enseñan error, por ejemplo, diciendo que la salvación es por la fe sola. Citan Juan 3:16. Es un texto muy citado. Todo aquel que en él cree no se pierde, más tenga vida eterna. Pero no aceptan que la palabra cree de ninguna manera significa fe sola. La fe de Juan 3:16 no significa fe sola, sino la obediencia al Evangelio para obtener el perdón de pecados. Obviamente Juan 3:16 habla de la salvación, obtener vida eterna, y también Hechos 2:38 dice arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados, la misma cosa, salvación, para obtener la vida eterna. Por lo tanto, si los dos textos nombran requisitos de la salvación, obviamente los dos hablan de obedecer al Evangelio. La salvación de Juan 3:16, que habla de tener vida eterna, no es distinta de la salvación de Hechos 2:38, el perdón de pecados. Ahora, vamos hablando de textos que dicen salvar. Salvar o alguna forma de salvar. Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 9:56, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Juan 12:47, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:17. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, hablando de la salvación de Noé y familia, ahora nos salva. Muy bien. Perdonar pecados también se llaman deudas. Pecados son deudas. Ok. Perdonar pecados equivale a la salvación. Mateo 6:12, Marcos 2:7, Hechos 2:38, Efesios 4:32 usan esta expresión de perdonar deudas, perdonar pecados, perdón de pecados. Ok, también la palabra justificación. La justificación equivale a la salvación. Justificar significa hacer rectos, justos, en el sentido de tener relación correcta con Dios, ser justo, recto, aceptable ante los ojos de Dios. Obviamente los justificados son salvos. Ahora Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, justificados. Santiago 2:24, justificado por las obras. Vosotros veis pues que el hombre es justificado
por las obras. ¿Esto está en conflicto con eso de ser justificado por fe? No. Hermanos, está diciendo la misma cosa. Es mi punto. De esta lección estoy hablando de muchas palabras que hablan de la salvación y cómo obtener la salvación. Y luego estamos hablando simplemente del plan de salvación, de obedecer al Evangelio. No debe haber confusión en esto. Muy bien, tener vida, vivir. La palabra vivir o tener vida es tener salvación. Juan 5:25 viene la hora. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Vivirán. Esto equivale a la salvación. Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es que estando en el pecado, los hombres están muertos. Están muertos. Y luego, al obedecer al Evangelio, son salvos, son justificados y ahora tienen vida. Vida espiritual. Y la esperanza de la vida eterna. Juan 6:53, Jesús dice, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Él está hablando en sentido figurado, ¿verdad?, de aceptar a Cristo y su palabra, obedecerle, seguirle, es como comer su carne y beber su sangre. Y luego, en la cena del Señor, llegamos a ese acto de conmemorar su muerte, comiendo el pan sin levadura y el fruto de la vid, para tener comunión con su cuerpo y su sangre. Hechos 11:18 también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Otra vez. Ahora, tener la esperanza de la vida eterna, obviamente es la salvación. Es la salvación. 1 de Juan 2:25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Muchos erróneamente enseñan que la vida eterna es una posesión actual. O sea que el creyente posee ahora la vida eterna y no la puede perder. Este es calvinismo. No puede caer de la gracia. Pero 1 de Juan 2:25 corrige este concepto erróneo. La tenemos como promesa. Tenemos la vida eterna como promesa, pero no como posesión actual, una cosa garantizada de la cual no podemos caer. Los infieles, Gálatas 5:4, los infieles caen de la gracia. Uno puede caer de la gracia. Eso es perder esa salvación que obtuvo cuando obedeció al Evangelio. Juan 6:54, el que ya mencionamos, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Pero Juan 6:40 explica este versículo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, aquí observamos la misma recompensa. La vida eterna para el que cree y vida eterna para el que come mi carne y bebe mi sangre. Obviamente la una cosa equivale a la otra.
Es lenguaje figurado para dar énfasis a lo importante de creer de todo corazón, de creer en Cristo y obedecerle. Pero obviamente los que tienen la promesa de la vida eterna son los salvos. Ok, el hombre tiene que obedecer para ser salvo. ¿Fe sola? No. ¿Oración sola? No. ¿Hacer buenas obras? No. La palabra obedecer, ¿cuántos textos ya hemos leído? Ya hemos leído de cuántos textos que hablan de obedecer. Repitiendo Hebreos 5, 8 y 9. Él vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. ¿Qué es eso? En primer lugar, uno tiene que oír el evangelio puro, el evangelio que los apóstoles predicaron, el evangelio puro. Juan 5, 25, dice Cristo, viene la hora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahí está otro caso de poner una palabra a la parte cuando está hablando del todo, o sea, de la salvación. Romanos 10, 14, 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay que oír el evangelio. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento y habla de varios ejemplos de personas que que obedecieron al evangelio, fueron convertidos, recibieron el perdón de pecados y fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Y ellos entonces, viviendo, perseverando, fiel hasta el fin, tiene vida eterna. Ahora, después de oír, hay que creer, desde luego. Ahí estamos, hemos citado Juan 3, 16 ya varias veces. Entonces, arrepentirse, tener un cambio radical del corazón, de abandonar el pecado, todo pecado, de toda forma. Pablo habla de poner a muerte esta vida pasada, de crucificar este viejo hombre, ¿verdad? Y luego el hombre muerto es sepultado en el bautismo, es sumergido en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de pecados, Hechos 2, 38, y luego resucita para una vida nueva. Ya es salvo, justificado. Ahora es hijo de Dios. Y él participa como miembro de la iglesia, adorando a Dios en espíritu y en verdad, sirviendo a Dios y siendo fiel hasta el fin. Recibe la vida eterna. Arrepentirse. Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos 2:4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios, su paciencia, su misericordia, su gracia, nos anima, nos motiva a creer y arrepentirnos de los pecados. Muy bien, la palabra clave es cambiar. Arrepentirse es cambio de corazón, cambio de mente, con un subsecuente cambio de vida.
cambio de vida. Ahora, en lugar de hacer las obras de la carne, ahora uno lleva el fruto del Espíritu. Es el lenguaje de Gálatas 5. Y toda la lista de las obras de la carne y luego el fruto del Espíritu. Hechos 11 y 18 también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vivir. Es una bendición. Es algo que Dios concede. Él ha dado a los gentiles, a nosotros, que no somos judíos, nos ha dado el privilegio de obedecer al Evangelio y ser salvo. Pensamiento muy bonito. Muy bien, entonces Hechos 11, 28, bueno, eso es. Ahora, confesar a Cristo. ¿Cómo? Confesar a Cristo. ¿De qué estamos hablando? Obviamente, durante todo el ministerio de Cristo, sus palabras, sus hechos, todo indicaban que Él es Dios. Hijo de Dios significa igual a Dios. Juan 5:18. Él es llamado Dios. Juan 1:1. Romanos 9:5. Otros textos. Emmanuel significa hombre y Dios. Llegó a ser hombre para poder morir. Ángeles no pueden morir así como un hombre muere. Cristo murió en la cruz. Tuvo que ser hombre. Emmanuel. Pero no dejó de ser Dios. Confesar. Cuando yo confieso que Cristo es el Hijo de Dios, estoy confesando su deidad. Estoy confesando que Él es Dios. Dios el Hijo. Igual a Dios. Muy bien, confesar, y dice Cristo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y hay muchos que profesan ser seguidores de Cristo en algún sentido y niegan a Cristo. Dicen, no, él no era Dios, él era como un ángel, un ser creado. Niegan Colosenses 1:16. Pablo está diciendo que Cristo es el creador de todo. Y los hombres agregan una palabra en ese texto para indicar que primero Cristo fue creado y luego Él fue el creador de los demás. Es pura blasfemia. Ellos blasfeman a Cristo. Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, una palabra, confiesa para salvación. Como si fuera el único requisito. No. Es una palabra, una parte representa el todo, el plan de obedecer al Evangelio de Cristo. Muy bien, entonces, ser bautizado, el quinto paso en esto, oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser bautizado. Esto es ser sumergido. La palabra bautismo es palabra no traducida. Es palabra bautizar, es palabra hispana, pero no es palabra, es palabra griega. Y significa sumergir. No puede significar rociar ni nada de eso. Es sumergir. Como Pablo dice en Romanos 6:4, sepultura
sepultura en agua. Entonces esto es, como ya leímos en Marcos 16, Hechos 2, 38, es para obtener el perdón del pecado, es para ser salvo. Y muchos, quién sabe, miles y miles de maestros religiosos en varias iglesias así están enseñando que no, bautismo no es necesario. No. La fe sola, o nada más orar la oración del pecador, o algo así. Pero el bautismo no. Ellos niegan la Biblia. Ellos enfáticamente dicen, Dios dice sí, ellos dicen no. Altercando con Dios. ¿Cómo es posible que el hombre sea tan atrevido? Pero amados hermanos y amigos, este punto es de suma importancia. Es de suma. No es requisito humano, es requisito de Cristo, del Espíritu Santo. Al igual que el oír y el creer, el arrepentirse y confesar a Cristo, también ser sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergido en agua para el perdón de pecados. Y luego resucitar ya una nueva criatura. Esto, la expresión invocar. Hay, por ejemplo, Hechos 2, 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Suena, ¿verdad? Como nada más orar. No, ese es mi tema. Mi tema es que estas varias palabras que hablan de hacer, este es el requisito para ser salvo. Pero todos estos requisitos se refieren a la obediencia al Evangelio. No es por invocar solo, o por fe solo, o por esas cosas solo, no. Obedecer al Evangelio. Como Jesús enseña, como la Biblia enseña, como el Espíritu Santo enseña. Y luego usted tendrá la promesa de Dios. Usted será perdonado, será salvo. Ahora será recibido en el cuerpo de Cristo, ya, salvo, perdonado. Esto es invocar el nombre del Señor. Entonces la conclusión ineludible, oír para vivir equivale al obedecer. Obviamente el oír de este texto es palabra comprensiva. Es palabra comprensiva. Y luego el creer también es palabra comprensiva. Creer abarca no solamente el oír y creer, sino el arrepentirse, confesar y ser bautizado. ¿Opinión mía? No, Señor. ¿Opinión humana? No. Es obvio, estudiando la Biblia, siendo honesto, siendo sincero con la palabra de Dios, para aprender exactamente lo que significa cada texto, nos lleva a esa conclusión. Que estas palabras que hablan, de estos requisitos, que para la salvación equivalen el obedecer al Evangelio. No hay 2 o 3 o una docena de planes. No hay. Pablo habla de los que tienen diferente evangelio y dice que sean malditos. No salvan. Hay que creer el evangelio puro, el evangelio apostólico. Y estoy hablando de ese evangelio cuando estoy insistiendo en obedecer el evangelio de Cristo. Así es con cada uno de estos puntos. Yo podría repetir, pero yo sé que no es necesario. Este estudio que estoy presentando, como pueden ver, estoy leyendo
y con todo gusto se lo mando. Usted me manda email WaynePartain número 1 @gmail y con todo gusto se lo mando. Así es un estudio un poco largo, pero es un estudio importantísimo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor le bendiga.